Invitada de hoy, Informativo Forever FM. Bien, 8:30 de la mañana, continuamos con nuestra segunda ronda de entrevistas y ya tenemos en la línea Zoom a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, para hablar sobre los sueldos dorados, jubilación patronal, afiliaciones a el IES y este nuevo mecanismo de evaluación que permite la Ley de Integridad Pública aprobada por la Asamblea Nacional para medir la eficiencia de los funcionarios públicos. Doctora, bienvenida a los micrófonos de Radio Forever. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación para comparecer en mi calidad de ministra de Estado ante los micrófonos de Forever y la ciudadanía que nos escucha. Doctora Ivonne Núñez, qué gusto de verdad de tenerla en los micrófonos de Radio Forever y en las cámaras de Radio Forever. La contratación laboral, los contratos colectivos. Desgraciadamente en el Ecuador, nuestro Código del Trabajo de 1938, 87 años, digamos que ha superado de alguna u otra manera la expectativa de vida del ser humano ya, el código. Pero la contratación laboral no tiene topes y entonces nosotros tenemos tanto en el sector privado y en aquel público también, de que se les ocurre llegar a la luna y entonces hacen el cálculo y dicen necesitamos esto y no hay topes. Y muchas empresas han quebrado justamente por esta falta de control, más que de control de límites en cuanto al tema de la contratación laboral. Si es que lo importante es mantener las plazas de trabajo, ¿no se hace necesario, ministra, coger y reformar esto y poner topes en base a la economía de la empresa? Y también seamos claros, en las instituciones públicas o en aquellas mixtas en que el sector público tiene más del 50% del capital, deberían de funcionar exactamente igual que las fundaciones sin fines de lucro, porque al fin y al cabo ese dinero es de los ecuatorianos y debe beneficiar a los ecuatorianos, no a 3 o 4 privilegiados que se llevan la gran vida y que muchas veces por la misma contratación colectiva tienen 365 días de permiso sindical. La pregunta suya tiene varias aristas. Primero hay que establecer que el Estado ecuatoriano como tal es signatario del convenio número 98 suscrito con la Organización Internacional del Trabajo, que hace referencia al derecho a la sindicalización y a la contratación colectiva. El año pasado, en el 2024, este Ministerio del Trabajo conversó con el país y le dijo que la contratación pública, que la contratación colectiva en el sector público tenía extralímites y que estaba incumpliendo con los mandatos constituyente 4 y 2 y además estaba incumpliendo con los decretos presidenciales 1701-225, además incumpliendo con la Ley de Finanzas Públicas. Es decir, no existían los previos dictámenes de sostenibilidad económica. Le puedo decir que a la fecha del día de hoy, 1 de julio del año 2025, tenemos una nueva historia en las negociaciones de contratos colectivos en el sector público. Solo para el año 2025, en este año, se han suscrito ya en el Ecuador 22 contratos colectivos. La mayoría de los contratos colectivos son del sector público. El último contrato colectivo suscrito el día viernes de la semana pasada fue con el Ministerio de Inclusión Económica Social, lo que antes se llamaba Ministerio de Bienestar Social, para tutelar a 499, aquí viene algo muy importante, obreros, y todo el contrato colectivo tiene dictamen presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. Todos los contratos colectivos en el sector público en este momento que han sido suscritos y los que se están negociando se están cumpliendo con los parámetros establecidos en la ley. Ninguno puede superar lo que señala el mandato constituyente 4 respecto a montos de liquidaciones cuando existe despido intempestivo. De igual manera, los beneficios económicos no pueden superar el salario básico unificado establecido para el año 2025. Y sobre todo tienen los dictámenes previos del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que esta práctica, que es una práctica de cumplimiento de ley y reconocimiento de derechos, es muy buena para el país. En materia de contratación colectiva en el sector privado, eso es un tema que lo manejan de manera directa.
entre empleadores y trabajadores. Y puedo advertir lo siguiente. He notado, porque yo recorro el país y también acudo a la suscripción de los contratos colectivos. He notado, por ejemplo, que ya los comités de empresa no cuentan con asesoramiento jurídico para la negociación de los contratos colectivos, sino que los dirigentes negocian de manera directa los contratos colectivos. Creo que hemos aprendido varias lecturas que han sido muy complicadas y que el Ecuador las ha conocido en estos últimos años. Ahora, respecto a la jubilación patronal, que creo que es uno de los temas que usted tocó cuando habló de la expectativa de vida, este es un tema que durante muchos años en el Ecuador no se lo trató, pero ha sido muy perjudicial, porque para los empleadores les resulta, como tienen ellos la exclusividad de la carga económica del pago hasta que el trabajador fallece después de su jubilación y un año después del fallecimiento, se le tiene que pagar a sus familiares esta jubilación patronal. Decidimos en el Consejo Nacional de Empleo y Salarios discutir el tema. En esta semana iniciamos con la primera mesa técnica en las provincias de Manabí y Santo Domingo, y así vamos a continuar hasta el mes de octubre, con el acompañamiento de los especialistas en cálculo actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De tal manera que veremos los primeros días del mes de octubre a qué decisión llegamos y si la norma resulta una norma ociosa o resulta una norma válida para llegar a un proceso de reforma. Doctora, usted ha mencionado sobre los contratos colectivos y ha dicho algo importante, algunos no tienen ni siquiera guía técnica o jurídica al momento de establecerse. Quizás desde el Ministerio de Trabajo se están analizando ya otros contratos colectivos, al menos en el sector público, que de una u otra forma le merma al Estado y no están cumpliendo los parámetros necesarios, y también preguntarle si esta depuración de funcionarios, tal como se realizó en Petroecuador, que ganaban más de lo que hacían realmente por sus servicios, se está realizando actualmente en otras empresas bajo un estudio minucioso, un estudio técnico como SELEC, SENACE y otras instituciones públicas importantes para el Ecuador, como también Petroecuador. Mire, en el caso de SELEC, que usted acaba de mencionar, el año pasado el Ministerio de Trabajo tuvo que comparecer en un recurso de apelación por una acción de protección en la que pretendían trasladar trabajadores de la LOCEP al Código del Trabajo. Esa propuesta de traslado, significaba una erogación de $200 millones. Logramos finalmente nosotros obtener una decisión favorable y establecer que ya la Corte Constitucional había señalado en sendas jurisprudencias que este traslado no es posible en razón de que la contratación colectiva en el sector público solo tutela a los obreros tal como lo expresa la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Ahora, en relación a los pisos y techos en la contratación colectiva en el sector público, el Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo ministerial correspondiente y se está cumpliendo con estos acuerdos. En este momento, nosotros estamos negociando el contrato colectivo en Petroecuador y le puedo adelantar que hemos tenido ya un recorte de $20 millones que se venían pagando en este contrato colectivo. Una vez que se suscriba la contratación colectiva, el país conocerá en dónde está el ahorro muy significativo en este contrato colectivo. En relación a los sueldos denominados sueldos dorados y denominados desde hace mucho tiempo atrás, como tal, en efecto, el Ministerio de Trabajo ha persuadido de manera insistente en varias instituciones, incluso en universidades donde los sueldos superan la remuneración que percibe el presidente de la República, hecho que no puede darse en relación porque hay que cumplir con el decreto presidencial emitido años atrás. Nadie en el sector público puede superar en su remuneración el valor establecido para el primer mandatario. Nosotros ya tenemos identificadas las instituciones y vamos a proceder a notificar a la Contraloría General del Estado. Bien, doctor. Doctor Ivonne Núñez, mucho se habla de que en el Ecuador la legislación laboral es rígida y eso desincentiva un poco el tema de la inversión, ya sea nacional o extranjera. Unos hablan de flexibilización, digamos que debería decirse algo más de laxitud en el tema.
Y permítame referirme a la época de Rusia comunista. Rusia comunista se dio cuenta que no le daba más el sistema, el modelo, e hizo una especie como de tubo de ensayo con Bulgaria, en la cual tenía condiciones mucho más laxas, por decirlo de alguna manera. Fue de a poco metiendo el tema del capitalismo ahí, hasta antes el tema de la caída del muro de Berlín y de la perestroika, y digamos que no le ha ido nada mal, le ha ido realmente bien en ese sentido a Rusia. China también se convirtió en la fábrica del mundo, también por las condiciones laborales un poco más laxas, la mano de obra barata, etcétera. ¿De qué manera nosotros podríamos imitar de alguna forma aquello, qué sé yo, con zonas exclusivas de donde vengan? Antes se hablaba de la maquila, que venían, se producía, se contrataba personal ecuatoriano, tenían ciertas condiciones con mayores prerrogativas, mayor laxitud. ¿Qué posibilidades habría de que vayamos a paso lento, firme, pero constante, en esta transición que la verdad que lo que ha hecho es muchos derechos con pocos beneficiarios se convierte simple y llanamente en un privilegio? ¿Cómo eliminamos estos privilegios? Tu preocupación es la preocupación de la mayoría de los ecuatorianos y quiero comentarle, es una preocupación que la compartimos con algunos ministros de trabajo de la región. He logrado tener muy buenos vínculos con varios ministros de trabajo de América del Sur que tenemos, con los que compartimos todo este tipo de problemas, las problemáticas de la informalidad, por ejemplo, que son similares, claro, en un número mayor con Perú, problemas también de informalidad que compartimos con la ministra del Trabajo de Paraguay. Y así le podría ir mencionando un sinnúmero de problemas iguales que compartimos con varios países, con Guatemala, con Panamá. En algún momento lo conversábamos con la ex ministra de Colombia, que ya en este momento no se encuentra, lo cual le permitió a ella tener una identidad más con el Código del Trabajo del Ecuador, y hoy ellos tienen una reforma laboral que se basó mucho en lo que sucede en Ecuador, lo mismo en Chile, que durante 4 años van a ir de a poco bajando las horas laborales. Entonces, 44 horas que tienen actualmente las van a ir bajando a 40. Con este panorama que yo le comento de cómo compartimos esta experiencia, también recibimos las sugerencias que les han permitido superar problemas que nosotros aún no hemos superado. Uno de los problemas que tenemos en este momento en Ecuador son las diversas modalidades de trabajo que, aunque se dan y no se encuentran debidamente legisladas en el Código del Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene que buscar la forma para que estas modalidades de trabajo que se han ido incorporando por necesidades del mercado laboral, pero también por la implementación de la tecnología, pueda el Ministerio de Trabajo, como lo venimos haciendo, tutelar los derechos de los trabajadores. Es verdad, nuestro Código de Trabajo, que nació en 1938, es un código, yo siempre digo, es un código muy achacado, porque además ha tenido muchísimas reformas. Quizás las reformas más importantes en su momento se dieron en la época del expresidente, el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Sin embargo, a nivel de la política laboral del presidente Daniel Noboa Sin, él realiza esfuerzos muy importantes y significativos. La visita que realiza a los otros países, por ejemplo, nos permite abrir plazas de trabajo a través de la migración circular. Esto antes en Ecuador no había. Nosotros a la fecha, desde el 2024, a la presente fecha, hemos enviado ya a 600 jóvenes ecuatorianos de la provincia de Imbabura a España. Este proceso que tiene el acompañamiento desde el primer día de Naciones Unidas con la Organización de Migración, que es un organismo especializado de ellos, nos ha permitido que nuestros jóvenes estén trabajando ya en la agricultura, básicamente en Huelva. También tenemos en Italia migración circular, y hoy día el presidente de la República también va a firmar algunos acuerdos de entendimiento
para que nos permitan tener migración circular. Lo importante es que estamos buscando fuentes de trabajo, en este caso en Ecuador, a nivel de la empresa privada, con la migración circular, con los países amigos que nos abren las puertas. Pero es verdad lo que usted señala también. ¿Cómo hacerlo dentro del Ecuador con las alianzas pública-privada? El presidente en su momento expresó que Cuenca va a ser el anfitrión de la primera zona franca y probablemente en poco tiempo el presidente lo anunciará. Esto va a ser una alianza con Corea del Sur, país amigo con el que venimos trabajando también para este compromiso comercial muy importante que va a generar fuentes de trabajo. Pero tenemos este Ministerio de Trabajo que busca la forma, busca las vías siempre para tener mayor empleabilidad y adaptar todas las condiciones tecnológicas que nos permiten incorporar más mano de obra de manera formal al mercado laboral. Doctora, estamos en el primer cuarto del siglo XXI. La tecnología nos desborda, ha migrado mucho del trabajo que se consideraba como parte del trabajo del obrero, ha migrado a tema de servicios justamente por la tecnología. Los jóvenes ahora se identifican más con el tema de nómadas digitales, ellos prefieren que le paguen por el servicio contratado y se acabó la historia para ellos. Y a veces yo, recapitulando sobre este tema, digo, el Ecuador pareciera ser como el cangrejo, que mira adelante pero camina hacia atrás. ¿De qué manera nosotros podemos poder compaginar lo que es la realidad del siglo XXI en el tema laboral, en el tema, básicamente hay más servicios ahora que trabajo propiamente dicho dentro de lo que era la concepción del siglo XX, cómo poder compaginar esto de la tecnología, los servicios y el poder hacer que mayor cantidad de jóvenes participen de la vida económicamente activa, porque esto es un disparo. Escuchaba yo a un experto en inteligencia artificial que decía, antes la tecnología cada 6 meses se renovaba, ahora cada 6 horas. ¿Cómo podemos llevar al Ecuador hacia ese futuro para que nuestra juventud tenga también esas posibilidades? Mire, yo considero personalmente que la juventud tiene un papel histórico preponderante y hasta determinante en la nueva historia del país. Lo ha hecho en el campo político y lo está haciendo en el campo laboral. Lo que usted acaba de señalar es un índice que nos permite a nosotros expresar que la juventud es la principal prioridad en el campo laboral. La CEPAL estableció que en Ecuador no había empleabilidad diseñada para los jóvenes y para las mujeres. Por eso se puede entender por qué el presidente Daniel Noboa, en su primer periodo presidencial, su primera ley fue encaminada para los jóvenes, permitiéndole al sector privado que obtengan beneficios tributarios de los cuales ya gozaron en abril del 2025, es decir, ya se sabe cuáles fueron estos beneficios tributarios, pero fue la capacidad de entendimiento y de adaptación a la realidad laboral del presidente Daniel Noboa la que nos ha permitido llegar a estos escalones. Nosotros lo que hacemos en este momento es, a través del Ministerio de Trabajo, impulsar la educación digital. Hemos implementado un programa, tenemos el primer proyecto piloto con 30 jóvenes que camina de la mano con el financiamiento que nos ha otorgado el Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos se están capacitando académica y tecnológicamente con una universidad del estado de Florida. La universidad se llama Atlantic University. Esta universidad, una vez que procede a graduarlos vía digital, porque la educación son 3 días a la semana, miércoles, jueves y viernes reciben su capacitación. Una vez que ellos se gradúan, nosotros ya tenemos mapeado cuáles son las empresas que les van a permitir trabajar mediante esta herramienta, que es la herramienta tecnológica. Los jóvenes reciben clases de Social Security, lo cual les permite a ellos tener más capacidad de conocimiento en el mundo de estas herramientas tecnológicas y en el mundo de la modernidad tecnológica. Yo le quiero comentar, ni siquiera la Organización Internacional del Trabajo se atreve a señalar
que la implementación de la inteligencia artificial va a desplazar mano de obra, como se anunció al inicio de la incorporación de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Se está viendo la forma cómo la inteligencia artificial debe ir de la mano en el proceso de incorporación tecnológica, en los procesos de producción de las empresas. Es decir, son temas recurrentes, pero nosotros los estamos enfrentando. Uno de los temas que se trató ahora en la última conferencia de la OIT fueron las plataformas digitales y las formas de nuevas modalidades de contratación laboral. Ponernos nosotros como Estado ecuatoriano ciegos frente a esta realidad es desconocer una nueva empleabilidad que existe en el mundo moderno. Aquí en Quito, por ejemplo, le puedo contar un caso que a mí particularmente me llamó mucho la atención. Son más de 6 abogados que tienen una oficina interesante y ellos se dedican solo al embarque de los puertos, de los contenedores. Ellos se encargan de embarques y desembarques. Embarcan desde los puertos de Guayaquil, Puerto Pozorja, Panamá y República Dominicana. Y yo siempre digo, y en Quito no hay una sola gota de agua de mar. Y sin embargo, ellos lo hacen mediante la plataforma y la herramienta tecnológica. Y solo le estoy dando un pequeño ejemplo. Las clásicas modalidades de trabajo han cambiado, así como han cambiado los elementos que integran tradicionalmente la relación laboral que se encuentran en el artículo 8 del Código del Trabajo. Ni el presidente de la República ni el Ministerio de Trabajo vamos a ser ciegos frente a estas nuevas modalidades de trabajo que se están incorporando. Doctora, es la doctora Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. Hace pocos días se aprobó la Ley de Integridad Pública que realiza reformas interesantes a la Ley Orgánica de Servicio Público, a la LOSEP. Con esta se dispone la creación de un sistema obligatorio de evaluación del desempeño a todos los funcionarios del Estado que no han sido evaluados durante años. En caso de tener calificación insuficiente o regular, ellos podrán ser destituidos vía sumario administrativo. Doctora, con la aprobación de esta ley, estas reformas a la LOSEP, se está cambiando el concepto de estabilidad laboral, si se quiere decir de alguna forma, para adelgazar esas nóminas interminables de funcionarios que incluso a veces no van ni a marcar a la oficina o no realizan el trabajo para los que fueron contratados. ¿Cuál es su criterio respecto a esto? Mire, primero, esto no representa en lo absoluto una vulneración a la estabilidad laboral. Yo creo que se han dicho falacias por parte de sectores que mantienen siempre una conducta de oposición a todo lo bueno y a todas las reformas. Y sin embargo nunca se oponen ni a la criminalidad, ni a la minería ilegal, ni absolutamente a nada que ha perjudicado y sigue perjudicando al Ecuador en un sinnúmero de hechos negativos que lo que nos han traído es atraso, impunidad y hasta cierto punto desgracias en las vidas de muchas familias humildes del Ecuador. No se afecta la estabilidad. Yo los invito a que lean el artículo 23 de la LOSEP. Ese artículo habla de que todos los servidores y servidoras públicas en el Ecuador gozan de una estabilidad. El artículo 82 habla de una estabilidad especial, pero hace referencia el haber derogado este artículo a los sumarios administrativos. Yo no sé por qué se oponen al inicio de un sumario administrativo, si en el sector privado existen normas específicas, porque los trabajadores, al igual que en este sector, en el sector privado y en el sector público, los trabajadores deben cumplir con obligaciones, no solo tienen derechos, también tenemos todos obligaciones, y en el sector privado, derechos y obligaciones, así como los empleadores tienen obligaciones y también ellos tienen derechos. Yo acudí a la última conferencia de la OIT y me extrañó mucho saber los clásicos opositores a las reformas pedirle a la OIT que conmine a que el Estado ecuatoriano elimine y derogue el artículo 172 del Código del Trabajo, porque a criterio de ellos es el artículo que permite la salida de los trabajadores. Qué pena tener que confrontar y decirles que su lectura había sido una lectura mezquina, solo de un párrafo, porque ese artículo, que es un artículo amplio, también permite que los trabajadores, cuando el empleador
no paga al día la remuneración, presente un pedido de solicitud de visto bueno ante el inspector de trabajo. De esta forma es como se ataca y siempre se pretende desprestigiar a un Estado que tiene normas muy particulares en materia laboral. Nosotros, por ejemplo, es el único país que paga 13º y 14º. Los otros países del mundo no pagan 13º y 14º, que son conquistas de hace muchísimo tiempo atrás de un expresidente de la República. Respecto a los sumarios administrativos, no hay por qué oponerse. De hecho, la LOCEP, que nació en el año 2010, ha establecido la mecánica para la evaluación de los servidores públicos. La única diferencia en esta reforma es que esa evaluación ya no se la va a hacer una vez al año, sino que se la va a hacer semestralmente. Yo he identificado como ministra del Trabajo que las evaluaciones bajo la mecánica anterior de anualmente ni siquiera han llegado al 50% de los servidores públicos. Aquí tengo yo los datos de las últimas evaluaciones del año 2022, 2023 y 2024. Para el año 2022 solo se evaluaron en 134 instituciones del Estado a los servidores públicos, de los cuales, bajo la calificación mínima, que es la que permite, previo a un sumario administrativo y ejerciendo el debido proceso, la calificación de insuficiente para que salgan de la institución pública, solo fueron desvinculados 1.001 trabajadores, de un total de 116.917 trabajadores. En la última evaluación, en la evaluación del año 2024, se evaluaron a 140 instituciones con sus servidores públicos. En insuficiente, la calificación más baja, obtuvieron solo 266 servidores públicos, de un total de 126.204 servidores públicos. En el Ecuador existen 490.000 servidores públicos. Hay instituciones que tienen evaluaciones muy particulares, como es la policía, Fuerzas Armadas y el sistema judicial. Sin embargo, ninguna de estas cifras nos acerca a los 350.000 servidores públicos, no nos acerca a los 300.000 servidores públicos. Es decir, que nunca se ha evaluado ni siquiera al 50% de los servidores públicos en estos últimos 3 años. Esta ley lo que busca es llegar a la eficiencia administrativa a través de la agilidad, la celeridad y la buena atención que requerimos todos los ciudadanos. Además, se manejan sendos recursos económicos en el pago de las remuneraciones de todos los servidores públicos del Ecuador. Eso conlleva a tener eficiencia administrativa. Bien, solo así se podría lograr la eficiencia de nuestras instituciones, doctora. También preguntarle sobre la rendición de cuenta por parte del Ministerio de Trabajo de todo lo que se ha realizado hasta ahora. Hay mucha tela por cortar en cuanto a todas estos intentos por de una u otra forma responder a las necesidades del Estado, pero también del trabajador. Mire, quiero concluir con unos datos que sí son importantes de sumarios administrativos que el Ministerio de Trabajo siempre ha llevado a nivel de todo el sector público del Ecuador. En el año 2025, por sumarios administrativos han sido desvinculados. Estos datos son de hasta la semana pasada. 25 servidores públicos. ¿Saben lo que llama muchísimo la atención? Que de estos 25 servidores públicos, previo al debido proceso y al sumario administrativo, 16 servidores públicos fueron desvinculados por abandonar injustificadamente el trabajo por más de 3 días. 16 servidores públicos. Yo me doy cuenta entonces como ministra de Trabajo que ni siquiera le dan el valor necesario y hasta honrar el trabajo, sea en este caso en el sector público. Es lamentable estos hechos, pero aquí están los números y están todos los expedientes en el Ministerio del Trabajo. El día de mañana nuestro Ministerio del Trabajo va a rendir cuentas, que es en el informe anual que todas las instituciones del Estado
debemos hacer. El día de mañana, como ministra de Trabajo, yo le entregaré al país todo el informe de cuentas de lo que corresponde al año 2024. Bien, doctor. Doctor Ivonne Núñez, siempre el tiempo es cortísimo, más aún en un tema tan apasionante como el tema laboral. Debo de aplaudir los esfuerzos que hace el gobierno del presidente Daniel Noboa en tratar de modernizar el tema laboral. Hay mucha tela que cortar, todavía queda un poco en el tintero aquello del delito laboral, que como usted bien conoce es aquel que el trabajador timbra a las 8 de la mañana, pero se va a desayunar, regresa a las 9 de la mañana, trabaja a duras penas 4 horas y después hace horas suplementarias, con lo cual está perjudicando también al empleador. Pero eso aquí no lo tenemos, desgraciadamente. Y hay muchas cosas que deben de renovarse, otras reforzarse y corregirse, como usted bien lo ha dicho. Ya tendremos oportunidad, mi estimada ministra, de poder seguir dialogando en estos micrófonos y en estas cámaras. Agradecerle por su intervención y sus palabras finales. Sí, muchísimas gracias. Usted ha dicho una palabra muy acertada, el esfuerzo que hace el presidente Daniel Noboa, así como él siempre nos manifiesta en el gabinete, todos tenemos que trabajar. El Ecuador requiere la participación y la concurrencia de todos los actores sociales y políticos, que podamos entregarle al país todas las soluciones posibles dentro del corto tiempo. Lo más importante es poder conseguir soluciones muy prontas. No hay que perder tiempo. Y en eso nos encontramos. Y este Ministerio del Trabajo hace el esfuerzo diario, sin mirar hora, para conseguir a través de nuestras actividades los mejores logros y los mejores resultados, respetando no solo la Constitución de la República, sino que en el marco laboral, respetando también los convenios internacionales de la OIT. El Ecuador no había concurrido a una conferencia de la OIT desde hace más de 10 años. Yo creo que fue valiosa la participación del Estado ecuatoriano, que la hizo acompañada de los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Yo aspiro como ministra de Trabajo entregarle al país una nueva renovación de dirigentes sindicales que puedan entender realmente que el Ecuador sí es posible entrar a un mundo del mercado laboral moderno. Bien, es la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Agradecerle una vez más por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Será hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Buenos días. 9:02 de la mañana.